Buen día. Continuamos con los temas de la clase de atletismo. El tema de esta semana son los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son aquellos signos que denotan el funcionamiento de los sistemas orgánicos más importantes del cuerpo humano para el mantenimiento de la vida. O sea, son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano. Para la práctica del atletismo necesitamos conocer nuestros signos vitales. Y dentro de los principales signos vitales que utilizamos para la práctica deportiva tenemos 4. La temperatura, el pulso o frecuencia cardíaca, la presión o tensión arterial y la respiración. Cuando hablamos de la temperatura, este representa el equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida de calor, refiriéndose al grado de calor o de frío. La temperatura es el grado de calor del cuerpo resultante del metabolismo celular, considerándose en el hombre sus límites normales aproximadamente entre 36.1 y 37.2 grados centígrados. Pero existe un promedio de la temperatura corporal, y la temperatura corporal para la práctica deportiva se debe mantener en un rango de 37 grados centígrados. Sitios donde se puede valorar la temperatura corporal. La temperatura externa. La temperatura externa se puede valorar en diferentes sitios. La podemos valorar en la axila, en la ingle, oral o bucal y timpánico. Estas 4 mediciones nos van a dar la temperatura corporal a la hora de la práctica deportiva. El pulso es la vibración producida en las paredes de las arterias por el paso de una onda recurrente de la sangre, bombeada mediante la contracción ventricular del corazón. El pulso es muy importante durante la práctica deportiva. Si nosotros mantenemos el control del pulso, podemos controlar la intensidad y el ritmo del entrenamiento. Frecuencia del pulso es el número de latidos que ocurre en un minuto. Los límites normales del pulso tenemos en el embrión, o sea, un feto debe tener entre 150 latidos por minuto. El adulto en 60 a 80 latidos por minuto y un anciano entre 60 latidos por minuto. ¿Dónde se puede palpar o tomar el pulso? En este caso, como estamos mirando cómo es la práctica deportiva en el atletismo, nuestro entrenamiento debe estar manejado a través de la toma del pulso. Y para poder tomar el pulso debemos de mirar con mayor facilidad en los puntos donde una arteria discurre o está situada por encima de una estructura sólida del hueso o tejido firme. Podemos tomar el pulso en la muñeca. Ese pulso se llamaría pulso radial. También podemos tomar el pulso en la arteria carótida, o sea, ese pulso se debe tomar es abajo del cuello. La presión arterial es la presión o fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias, creada por un bombeo del corazón mantenido por la elasticidad arterial regulada por las resistencias periféricas. La presión arterial es sumamente importante al momento de hacer una actividad atlética, ya que nosotros cuando practicamos el atletismo estamos manejando dos tipos de resistencia, una resistencia aeróbica y una resistencia anaeróbica. Los valores normales, la presión o tensión arterial varía o sufre de modificaciones en las personas sanas, estando aceptadas como normales las siguientes valores. En los lactantes debemos de tener entre 80 a 45, en sujetos con 30 años entre 120 y 180 y personas
con 40 años o más deben de tener entre 140 a 85 y esto se mide en mililitros de mercurio. Los valores normales de la presión arterial. Al mes de nacido, el niño debe tener entre 85 y 54 mililitros de mercurio. A los 6 años debe tener entre 105 y 65 mililitros de mercurio. De 16 a 18 años el pulso debe ser entre 120 y 180 mililitros de mercurio y en el adulto entre 120 y 180 mililitros de mercurio. Los valores normales del pulso. El recién nacido debe tener 140 a 160 pulsaciones por minuto. Al año de nacido entre 130 a 115 pulsaciones por minuto. A los 12 años 115 a 100 pulsaciones por minuto. A los 14 años 85 a 80 pulsaciones por minuto. El adulto 80 a 70 pulsaciones por minuto y un anciano entre 70 a 60 pulsaciones por minuto. La respiración. Para poder practicar atletismo y hacer carreras de larga duración o carreras de distancia larga se necesita respirar. Y la respiración está compuesta por el proceso fisiológico de inhalar, exhalar, un proceso que incluye la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono hacia el exterior del organismo. El movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones es conocido por el término de ventilación. Tipos de respiración. Tenemos respiración interna, también llamada respiración celular, y tiene lugar en todo el cuerpo y consiste en intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la circulación sanguínea y las células de los tejidos corporales. Respiración torácica, también llamada respiración costal, pues en esta respiración se observa el movimiento del tórax hacia arriba y hacia abajo. En ella están involucrados los músculos intercostales externos y otros músculos accesorios como el esternocleidomastoideo. Este modelo respiratorio predomina en el sexo femenino. Esto nos está indicando que al momento de nosotros hacer una actividad aeróbica necesitamos mantener esa respiración para poder ahorrar el desgaste aeróbico al momento de hacer la carrera. La respiración abdominal o respiración diafragmática. En este tipo de respiración está involucrado principalmente la contracción y relajación del diafragma y se observa mediante el movimiento del abdomen hacia abajo, tipo de respiración que predomina en el sexo masculino. O sea que hay una inhalación y una exhalación. Gracias por su atención.